Operaciones con conjuntos. Abordaremos el tema de la unión de conjuntos, que viene a ser la agrupación de todos los elementos que participan de los conjuntos, ya sea dos, tres o más conjuntos. Su símbolo está representado por la letra U en modelo. También abordaremos el tema de la intersección de dos o más conjuntos, que vienen a ser los elementos comunes o repetidos de ambos conjuntos que participan. Su símbolo es la U invertida. Veamos su aplicación en situaciones prácticas. En las clases talleres de la escuela, los amigos de Melissa se matricularon en los siguientes cursos. En fútbol, Juan, Ada, Enna, Iván y Rosa. En vóley, Inés, Paola, Juan, Diana y Ada. En natación, Rosa, Ada, Kevin, Juan, Paola. Nos pide representar los conjuntos mediante diagramas y hallar las operaciones que se piden. Nos piden calcular la intersección del conjunto V y N, o sea, de las personas que se han matriculado tanto en vóley como en natación. Al observar, efectivamente, podemos darnos cuenta que en vóley y natación aparecen Juan, aparece Ada y también aparece Paola. Entonces, ellos irían como elementos comunes en nuestra gráfica. Y ahí lo observamos. Entonces, la intersección sería sombrear esos elementos comunes y tendríamos ahí a Juan, Ada y Paola que se matricularon tanto para vóley como para natación. Otro caso. La unión de F con B. Fútbol unido con vóley. Anotamos todos los elementos y sabemos que en la unión vamos a sombrear a todos los elementos, tanto del conjunto de fútbol como el conjunto de vóley. Serían todos los elementos. La respuesta sería Rosa, Enna, Iván, Juan, Ada, Diana, Paola e Inés. Problema 2. Observa el diagrama de Venn y hállelo solicitado. Vemos ahí tres conjuntos dentro del conjunto universal y con elementos también presentes. Y nos piden calcular la intersección de A con B. Al observar, reconocemos que la intersección de A con B vendría a ser todos los elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Y tendríamos ahí como elementos A, 0 y 1. Sería la respuesta a la primera pregunta. Ahora nos piden encontrar la intersección de B con S. Al observar, tenemos aquí elementos que son comunes tanto para B como para S. Entonces, estos elementos vamos a anotar en la intersección de B y C, que son los elementos 3, 4 y el 0. También nos pide encontrar los elementos de intersección de A con C. Al observar, tenemos los elementos de A y de C. O sea, se refiere
a los elementos 0 y 2. Finalmente, nos piden calcular los elementos que coinciden tanto en A como en B como en C. Y al observar la gráfica, solamente es un elemento que coincide para ambos. Y nos referimos ahí al numeral 0 como elemento de intersección. Pregunta 3. Escribe las operaciones que representan las regiones sombreadas. Observamos tres conjuntos y está sombreado todo B, P, todo Q y todo R. Por lo tanto, diremos que se trata de la unión de los tres conjuntos. En la parte inferior vemos que solamente está pintado la parte interna que pertenece tanto a P, a Q y a R. Entonces sería la intersección de los tres. A continuación, observamos que se presentan elementos, un sector que pertenece a la intersección de P y Q, pero a la vez también están los elementos que pertenecen al conjunto R. Entonces, en este caso, se trata de los elementos de la intersección de P con Q unido con R. Nos presentan otro ejemplo adicional, donde vemos los elementos que se repiten tanto de P con R, que es intersección, y Q también con R. Y la han juntado, o sea, la han unido, que sería en forma abreviada también decir que se trata de la unión de los elementos del conjunto P y Q y que coincidan con el conjunto R. Problema 4. Nos pide encontrar la intersección de conjuntos. Nos dan el conjunto A y el conjunto B. Necesario reconocer ahí todos los elementos expresando en su forma de extensión. Y acá nos dicen que son números naturales y divisores de 30. ¿Qué números dividen al 30? Tenemos ahí 1 y 30, 2 con 15, 3 con 10, 5 con 6. En el conjunto B debemos también encontrar los divisores de 15. Tendríamos ahí los números 1 con 15 y 3 con 5. Nos piden calcular la intersección. Necesitamos visualizar qué elementos están coincidiendo en todos ellos. Y observamos ahí el número 1 que coincide, también el número 3 que coincide, también el número 5 y el número 15. Entonces, ellos serían los elementos que pertenecen a la intersección de A con B. Es decir, 1, 3, 5 y 15. Nos piden representar gráficamente. Al observar nos damos cuenta que todos los elementos del conjunto B están incluidos en el conjunto A. Entonces, hacemos la gráfica de esa manera y tenemos el siguiente resultado de la gráfica, ubicando cada uno de los elementos. Al mismo tiempo, nos piden encontrar su intersección. Y la intersección de elementos serían ahí, tal como lo hemos encontrado, 1, 3, 5 y 15, que coinciden en ambos.
Problema 5. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los vuelos a Tacna salen cada 4 horas desde las 8 de la mañana. Es decir, que sería a las 8 de la mañana más 4 horas serían 12, más 4, 16 horas, más 4, 20 horas, hasta las 24 horas que acaba el día. Inicialmente nos dicen que los que van a Iquitos parten cada 6 horas desde las 6 de la mañana. Es decir, serían los elementos de las horas 6, 6 más 6 que sería 12, 12 más 6, 18 y 18 más 6, 24. Ya tenemos las horas de frecuencia con que salen ambos vuelos. Nos piden calcular a qué horas se cruzan, o sea, que coincidan. Y al observar los elementos de conjunto de tensión, vemos que coinciden a las 12 horas y a la vez también a las 24 horas, porque lo contienen ambos conjuntos. Entonces, podemos ahora afirmar que la intersección de ambos sería 12 y 24, que representando cada conjunto en sus diagramas de Venn, tendríamos los elementos ubicados en esa forma y podemos ahí sombrear la coincidencia, que viene a ser una aplicación de la intersección de conjuntos. Nuestra respuesta sería, ante la pregunta, ¿a qué hora se cruzan los vuelos? Sería, los vuelos se cruzan a las 12 horas y 24 horas.